Muy bien, queridos, entonces comenzamos con la clase del día de hoy que se va a centrar básicamente en la escritura del ensayo argumentativo. Nosotros ya comenzamos con nuestro proceso de escritura, ¿cierto? Semanas anteriores donde ustedes vieron la película, la analizaron, después planificaron su texto, ¿cierto? En el documento Word y ahora nos toca la escritura del ensayo. Por lo tanto, el objetivo de la clase del día de hoy va a ser, obviamente, escribir un ensayo argumentativo donde se muestre la visión identitaria que presenta uno de los dos films escogidos. Yo sé que ustedes, la mayoría, ya escogió El Chacal de Nahuel Toro, así que me parece que va a ser mucho más fácil también su evaluación porque vamos a encontrarnos con ideas bastante similares. Entonces, para poder comenzar la clase del día de hoy, tenemos que recordar cuáles eran las fases. Yo ya se las acabo de mencionar, así que no les voy a preguntar directamente a uno porque sería poco productivo en realidad. Nosotros ya dijimos que lo primero que hicimos fue el acceso al conocimiento, donde investigamos acerca del tema que vamos a escribir. En este caso, su investigación implicaba ver una de las dos películas que habíamos escogido, que podía ser Largo Viaje o El Chacal de Nahuel Toro. Una vez que ustedes vieron esa película, tenían que analizarla a la luz de los conceptos que hemos trabajado en clase que tienen que ver con la representación de los rasgos identitarios, ¿ya? En este caso, una vez que ya vieron la película, se les planteó la pregunta de investigación que iban a tener, tenían que comenzar a planificar, es decir, a ordenar como las ideas principales que iba a tener su ensayo argumentativo. Después viene la escritura, que es la etapa en la cual nos encontramos hoy día, y posteriormente la revisión y reescritura, que es una etapa donde ustedes son muy protagonistas en realidad de este proceso, porque la idea es que ustedes, utilizando la pauta que yo les voy a mostrar hoy, puedan revisar su texto para corregir errores y reescribir el texto. Es súper importante, queridos, que no entreguen su ensayo sin antes haber hecho ese proceso, porque así se aseguran tener una excelente evaluación y que sus ideas en realidad sean comprensibles y estén acorde a lo que se les está solicitando en el trabajo. Así que es muy importante que puedan realizar este proceso principalmente, el de revisión y reescritura. Muy bien, chicos, entonces, recordemos algunas cosillas que vimos la semana pasada. Una de ellas es la pregunta que ustedes tienen que responder en su ensayo, que es cuál es la visión identitaria que se manifiesta, perdón, en el film escogido y qué finalidad tiene su presentación. Es decir, ustedes tienen que explicar cuál es la identidad colectiva o personal que se presenta dentro de esta película y qué finalidad tiene presentar esta realidad, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que buscaba el director de esta película al querer mostrar esta realidad de la forma en que lo hace? Porque ustedes, si ustedes se fijaron, en ambas películas se muestra una realidad de manera bastante particular, no la muestra como de manera lejana, sino que busca acercarnos bastante a la vivencia que tienen sus personajes y de esa manera visibilizar también una realidad que hasta el momento estaba siendo desconocida por el contexto en el cual se vive, ¿ya? No sé si hay dudas con respecto a la pregunta. ¿Está clara la pregunta? Si está claro, dedito para arriba con reacciones de Zoom, o si tienen alguna duda la pueden preguntar, por supuesto. Muy bien, ya, perfecto, chiquillos. Me imaginé que estaba claro porque ya empezaron a planificar ustedes, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya que tenemos clara la pregunta, ¿de qué manera nosotros contestamos la pregunta? Haciendo nuestro ensayo, ¿cierto? Nuestro ensayo debe tener la siguiente estructura, que también la vimos la semana pasada, que corresponde a una introducción, donde ustedes presentan el tema y plantean una hipótesis. ¿Qué era la hipótesis? Una afirmación, ¿cierto? Que nos da la respuesta a la pregunta, ¿ya? Es como una aproximación que ustedes tienen a la respuesta correcta. Eso es como lo principal que tenemos que tener claro. Después, en el desarrollo, lo que ustedes hacen es tomar a lo menos dos argumentos. La gente que tiene más argumentos puede tener más, obviamente, pero a lo menos dos argumentos que respalden esta hipótesis, y dentro de esos argumentos ustedes van a tomar los conceptos más relevantes. Por ejemplo, deberían hablar acerca de lo que ustedes entienden por identidad y cómo lo van a trabajar dentro de su texto, ya para que eso le ayude a relacionar los hechos que ustedes van a abordar con la respuesta que le quieren dar a su trabajo, es decir, con la hipótesis, ¿cierto? Y finalmente tenemos una conclusión donde se presenta
una especie de reflexión, ¿cierto? Donde se reafirma la hipótesis, pero vinculándola con los argumentos ya presentados. Esa es la estructura normal de un ensayo argumentativo. Sabemos que el ensayo argumentativo es bastante flexible, eso lo dijimos la vez anterior, ¿cierto? Da mucho espacio para no solamente tener argumentos con citas de respaldo, con fuentes, sino que también se puede apelar a los argumentos emotivos, ¿cierto? O los recursos persuasivos que nosotros lo hemos trabajado en lenguaje común, ¿ya? Este tipo de películas van a encontrar muchos argumentos emotivos y persuasivos para elaborar su ensayo, así que no van a tener problemas con eso, ya porque obviamente nos muestra realidades que están siendo objetadas, ¿cierto?, dentro de la realidad, ya no están siendo visibilizadas, por lo tanto aquí ustedes se van a encontrar con bastantes recursos que podrían utilizar dentro de su ensayo. Yo por lo que estuve viendo el día que trabajamos la planificación, donde ustedes empezaron a construir el documento en el Google Docs que compartieron, varios están hablando acerca del personaje principal, acerca de cómo se va relatando la historia de su infancia, ¿cierto? Cómo fue educado después de que lo sentenciaron, ¿verdad? Entonces, muchos de ustedes, yo sé que los argumentos están centrados en la historia de vida del personaje, ¿ya? Pero también podrían estar centrados en el uso de este narrador, ¿cierto? Que va pasando por todos los hechos de la experiencia del personaje principal y que nos muestra una realidad que si bien lo hace desde fuera, incluye la voz también de el protagonista, ¿ya? Que en este caso es el chacal de Nahuel Toro. Hay varias entrevistas que se encuentran ahí siendo utilizadas, ¿cierto? Para la creación de ese film, lo cual podrían utilizarlo ustedes como respaldo de su argumento. Obviamente va a depender de la hipótesis que ustedes tengan. Entonces, pauta de evaluación. ¿Qué es lo que tiene que tener su ensayo? La estructura anterior, esta, yo lo pasé a la pauta, ya no es nada distinto, pero lo especifiqué un poco más para que ustedes no tengan dudas con respecto a lo que tiene que tener su trabajo, ¿ya? Estos indicadores son solamente de contenido y en la siguiente diapositiva nos vamos a encontrar con indicadores que tienen que ver con la parte de escritura, ¿ya? Así que lo vamos a ver por separado. Los indicadores de contenido tienen un puntaje de 0 a 4 y están separados por los párrafos que tiene que tener su texto. Si ustedes se fijan, son 5 indicadores de contenido y cada contenido está relacionado con un párrafo, por lo tanto su texto debe tener 5 párrafos, nada más que eso. Ahora, si quiere tener otro argumento, lo puede introducir, ya eso es como libertad, porque recuerden que el ensayo tiene esa libertad. Lo que sí no puede tener menos de 5 párrafos y vamos a ver qué es lo que debe contener cada uno. En el caso del el primer párrafo hace referencia a la presentación del tema, es decir, se presenta el film escogido, porque recuerden que ustedes pueden escoger entre El Chacal de Nahuel Toro o Largo Viaje. El autor, mencionan al autor simplemente el año en el cual se publicó la película o se estrenó. Y junto con eso, ustedes deben colocar su hipótesis y los puntos de análisis. Ejemplo de una introducción. Ustedes pueden partir diciendo, en este ensayo hablaremos acerca de el sentido identitario o la manifestación identitaria que se representa en el chacal de Nahuel Toro, la cual nos muestra, ahí ustedes colocan su hipótesis, por supuesto, ni yo no les puedo dar su respuesta, y para evidenciar esto, vamos a centrarnos en los hechos más relevantes del relato y la perspectiva narrativa que tiene. Esos son 2 puntos de análisis que ustedes podrían tomar. Obviamente va a depender mucho de lo que ustedes quieran demostrar, por eso no puedo darles como un ejemplo exacto, ¿ya? Pero más o menos esa es la dinámica, es decir, presentar el tema del cual ustedes van a hablar, la película que eligieron, el autor y el año, y relacionarlo con la hipótesis y los puntos de análisis. Los puntos de análisis son básicamente los argumentos que ustedes van a tener, ¿ya? No los tienen que desarrollar en la introducción, por supuesto, sino que solamente mencionarlos a grosso modo. Después, en el segundo párrafo, ustedes van a explicar qué es lo que entienden por identidad o cómo van a trabajar el concepto de identidad en su texto. Porque pueden ustedes hablar de la identidad colectiva, quizás van a elegir
hablar de la vida campesina, o también pueden hablar de la identidad individual, que en este caso es la identidad de este sujeto. O también podrían escoger, no sé, hablar de el sistema penitenciario, cuáles son sus características identitarias, y también volvemos a hablar de identidad colectiva. Entonces, ahí ustedes en el segundo párrafo básicamente tienen que explicar cuál es el concepto de identidad que van a utilizar en su ensayo y realizar una síntesis de la obra, es decir, contar brevemente de qué se trata. Esto obviamente con el fin de saber si vieron o no la película. Es eso simplemente. En el en el tercer párrafo, lo que tienen que hacer es presentar su primer argumento, el cual debe ser coherente con la tesis planteada, es decir, está relacionado, ¿verdad? En el cuarto párrafo se presenta el segundo argumento, coherente con la tesis nuevamente, pero siendo distinto al anterior. ¿Por qué yo especifico esto acá, chiquillo? Porque es habitual que se repitan en los trabajos escolares los argumentos. A veces dicen un mismo argumento pero con otras palabras, pero en realidad es lo mismo. Tienen que fijarse muy bien en que en el segundo argumento estén tomando una temática distinta. Por ejemplo, en el primero podrían hablar de la técnica que utiliza el director para transmitir la identidad que ustedes seleccionaron, y en el otro pueden hablar de los hechos más relevantes, o también de la construcción psicológica de los personajes. ¿Ya? Es súper variado, pero va a depender obviamente de lo que ustedes escojan. Y finalmente, en el último párrafo, va la reflexión, ¿cierto? O la reafirmación de la tesis, explicando el vínculo de la tesis con los argumentos. Pueden decir, a partir de estos argumentos, podemos decir que la manifestación identitaria que se presenta es tanto, 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 y esta tiene la finalidad de, y ahí obviamente ustedes explican cuál es la finalidad que creen que tiene presentar esta realidad en una película, ¿ya? Presentar este tipo de identidad. ¿Por qué creen que hace esto el autor? Y aquí es donde se viene su reflexión, ¿ya? Eso es el contenido que tiene que tener su ensayo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas sobre el contenido, queridos? ¿Hay alguna? ¿No? No, Miss. Ya, muy bien. ¿Estamos claros entonces con eso? Indicadores de escritura entonces. Estos tienen un valor menor, pero de todas maneras tenemos que considerarlo porque como es una pauta con poquitos puntos, ustedes saben que si se equivocan en una cosa les baja bastante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Lo primero es la coherencia y la cohesión, que el texto haga uso adecuado de los conectores, ¿cierto? Favoreciendo la construcción de un texto comprensible y cohesionado. Este indicador es bastante simple, ¿cierto? Ustedes se tienen que fijar en los conectores que están utilizando, si están bien utilizados y si el texto se comprende. Por eso es muy importante que su texto, chiquillos, no solamente lo lean ustedes, sino que lo lea otra persona, quizá alguno de sus familiares, para saber si ellos entendieron o no lo que escribieron, porque esa es la mejor manera de saber si están construyendo un texto comprensible. Eso es como lo primero. Después, el punto número 8 refiere a la progresión temática y la sustitución léxica. ¿Y qué es esto? Bueno, esto lo vamos a ver hoy día. Refiere a utilizar un léxico variado, ¿cierto? Evitando la reiteración de palabras dentro de un mismo párrafo, ¿ya? Si ustedes utilizan la palabra película, después cambien la film, vayan reemplazando los sustantivos ya para que no sea un texto repetitivo, ¿ya? O a veces nosotros nos entusiasmamos mucho con un conector y utilizamos siempre el mismo conector. Eso hace que nuestro texto sea cacafónico y reiterativo, por lo tanto nosotros tenemos que utilizar la sustitución léxica. Y bueno, la progresión temática tiene que ver básicamente con que las ideas vayan avanzando, ¿cierto? Y no nos quedemos siempre en el mismo tema, no seamos repetitivos. El 9, este por si acaso, perdón, el punto 8 lo vamos a explicar porque vamos a ver qué es la progresión temática y la sustitución léxica hoy día, así que no se preocupen. El uso del sistema APA y la bibliografía se exige este formato, ya que también lo vamos a revisar hoy día porque el último trabajo que ustedes hicieron de escritura, que lo hicieron en el común, no todos manejaban muy bien el sistema APA, entonces hoy día lo vamos a recordar. Y los aspectos formales, el texto se entrega en formato PDF, ¿cierto? El título debe ir centrado. No hay número de letra para el título, ustedes pueden elegir el número y la fuente. Lo que sí, el cuerpo tiene que estar justificado, es decir, que esté así alineado, ¿cierto? Y después
tiene que tener un interlineado 1,5 con una letra de cuerpo Arial 12. ¿Ya? Eso es como lo único que se pide. Y los nombres de los integrantes del grupo en el costado superior derecho de la hoja. No es nada más que eso, chiquillos, aspectos formales. Esto basta con que ustedes realicen cada una de esas cosas para ya tener 2 puntos. Entonces eso es prácticamente regalado. Sí, voy a ser súper estricta en este sentido porque cuando ustedes vayan a la universidad, vayan al instituto, los aspectos formales, si bien son pocos, sí son muy estrictos con las entregas. Por lo tanto, no vamos a perder puntaje en algo que es tan básico, ¿ya? Así que les pido por favor que se fijen muy bien en este indicador, en el número 10, que son 2 puntos que se ven fáciles, pero que a veces se nos olvida colocarlos, ¿ya? Muy bien, queridos, una vez dicho eso, vamos con algunos conceptos importantes que nos van a servir para desarrollar este trabajo, que tienen que ver uno con los conectores, ¿ya? Cuando hablamos de la coherencia y la cohesión, hablamos de lo comprensible que es el texto y lo bien unificado que está. Los conectores son uno de los elementos, podríamos decir, que nos ayudan a mantener justamente eso, el uso de la coherencia y la cohesión. En los ensayos argumentativos, hay conectores que se utilizan más que otros, ¿ya? En este caso, yo hice una selección de los conectores más utilizados dentro de los ensayos y que tienen distintas funciones, como por ejemplo, para expresar un punto de vista. Tenemos nexos lingüísticos o conectores, también llamados, ¿cierto? Como los siguientes: a nuestro entender, a mi parecer, en lo que a mí me respecta. Y eso nos sirve básicamente para poder explicar bien un punto de vista, ¿ya? Para decir que esto no es la realidad en sí, sino que es solamente mi parecer, ¿ya? Mi perspectiva. Ejemplo, a nuestro entender, la utilización excesiva de Internet podría ser nociva, ¿ya? Este conector nos ayuda a comprender que se está mostrando un punto de vista particular del emisor, ya que no se está diciendo que esta realidad es así de manera concreta, sino que básicamente es una perspectiva, ¿ya? Cualquiera de estos conectores podría servirles para eso. Recordemos que el ensayo es un texto bastante reflexivo, por lo tanto siempre va a estar centrado en una perspectiva bastante particular, ya una perspectiva subjetiva, podríamos decir. Por lo tanto, los conectores de expresión de punto de vista son los que más se utilizan en este caso. Manifestación de certeza son distintos porque los de manifestación de certeza nos ayudan a introducir citas, ¿ya? O hechos concretos dentro de nuestro texto, ¿ya? Realidades irrefutables. Por ejemplo, es evidente que, todo el mundo sabe que, es cuestionable que, aquí estamos hablando de realidades irrefutables, chiquillos, que también ustedes podrían introducirlas dentro de su texto. Como en el siguiente ejemplo, ¿quién podría negar que es un avance casi milagroso? ¿Ya? Aquí estamos hablando nuevamente de una realidad irrefutable, pero relacionada obviamente con un argumento más emocional. Recuerden que ustedes dentro de su ensayo pueden utilizar argumentos más emocionales, más que concretos, así que no hay problema con utilizar en este caso la manifestación de certeza. Lo otro son los de confirmación, ¿cierto? Que es cuando yo reafirmo una idea, y ahí tenemos los conectores como lo siguiente: en efecto, por supuesto, desde luego, por descontado, ¿cierto? Y el ejemplo sería: desde luego que hay abundantes experimentos que que parecen corroborarlo, ¿ya? Es simplemente para reafirmar algo, no es nada más que eso. Otro elemento que les puede servir, otro tipo de conector, tiene que ver con la tematización, y es cuando yo quiero como contextualizar algo, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, podemos decir respecto de, a propósito de, en cuanto a, referente a. Ejemplo, respecto a las nuevas tecnologías, quiero aclarar que ustedes podrían, por ejemplo, en su segundo párrafo de contextualización, decir lo mismo. A propósito de la pregunta de investigación, podemos decir que la comprensión del concepto de identidad refiere a, y ahí usted explica, ¿ya? O respecto al concepto de identidad que se va a trabajar en este texto, podrían empezar con ese tipo de conectores, ya que ayudan a tematizar un párrafo. Después tenemos reformular o aclarar, ¿ya? Aquí básicamente
Este tipo de conectores nos sirve para aclarar ciertas ideas que se presentaron de manera previa, como por ejemplo, esto es decir, en otras palabras, o sea, en concreto. Esto no vamos a profundizar mucho porque yo sé que estos son los que más utilizan ustedes, que tienen que ver como para replantear una idea, pero con otras palabras. Este se utiliza más que nada en las conclusiones, ¿cierto? Que nos sirven bastante para reformular nuestra tesis, ¿ya? Para que lo tengan ahí presente. Y lo otro puede ser conectores de ejemplificación, y esto les sirve básicamente cuando ustedes quieren introducir algún hecho que van a trabajar para explicar algún argumento, ¿ya? Sabemos que estamos trabajando con un film o una película y que quizás muchos de sus argumentos se van a centrar en algunos hechos puntuales que van a ver dentro del relato, podríamos decir, y ahí los conectores que son de ejemplificación le podrían servir, como por ejemplo el que acabo de mencionar, ¿cierto? Así, pongamos que, o por caso de, o para muestra de también, ¿cierto? O como ilustración de, también se podría utilizar como un conector de ejemplificación, ¿ya? Esto, chiquillos, se lo menciono básicamente para que ustedes tengan algunas herramientas extra para utilizarlo a modo de conectores, ¿ya? Esto se les suman a todos los conectores que ya hemos visto. Hay muchas familias de conectores, así que no las podemos ver todas en una clase, pero estos podrían ser los más utilizados dentro de un ensayo argumentativo. De más está decir que también pueden utilizar otros conectores, como por ejemplo los conectores de orden. En primer lugar, ¿cierto? Para hablar de su primer argumento. Posteriormente, podemos decir que, ¿ya? Pueden ordenar su texto de esa manera. Sean muy cuidadosos con los conectores porque eso les ayuda a ustedes que su texto sea más comprensible, ¿ya? Eso es como lo principal que tenemos que tener claro con el uso adecuado de los conectores. Otro elemento importante que también se evalúa en la pauta es esto, mis queridos, la progresión temática. ¿Y qué es lo que es de la progresión temática? Básicamente que ustedes no repitan el tema del cual están hablando. Se tienen que fijar en que siempre las ideas que ustedes van a presentar dentro de un párrafo sea distinta a la anterior. Como por ejemplo, en el siguiente párrafo. Este es un extracto de un reportaje, en realidad, pero que nos sirve un poco para explicar la idea. En la primera oración, lo que se dice acá es la red de los woofers. Después, en la segunda oración, ustedes fíjense, las oraciones están separadas por puntos seguidos. Esa es la finalidad que tiene. A veces se lo olvidan que nuestro párrafo debe estar separado en oraciones porque son ideas distintas, ¿ya? Como nuestra segunda oración, lo que busca es decir algo acerca de los woofers, que es la intención sobre la cual nace ese proyecto. Es decir, aquí tenemos ya dos ideas distintas y después tenemos una tercera idea que explica el sistema que se opera en Chile y en el mundo. Si ustedes se fijan, en este párrafo súper chiquitito, nos encontramos con bastante información nueva. No estamos reiterando la misma información en cada oración, sino que siempre tenemos que pensar en decir algo de lo anterior, ¿ya? No seamos repetitivos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado para la preparación de nuestros ensayos, chiquillos. A veces reiteramos la misma idea una y otra vez con otras palabras. Fijémonos de que la oración previa de nuestro trabajo diga algo distinto a la que voy a escribir ahora, ¿ya? Eso es como lo principal en cuanto a la progresión temática. Si bien tiene pocos puntajes dentro de la pauta, tiene 2 puntos, ¿cierto? No está de más, perdón, recordarlo, porque en realidad cuando ustedes se enfrenten al mundo académico y tengan que construir sus propios textos, tener un problema con la progresión temática podría ser fatal para el desarrollo de una actividad. Después tenemos la sustitución léxica. ¿Y qué es la sustitución léxica? Básicamente es un elemento que nos ayuda a mantener la coherencia o el sentido de lo escrito, pero marcando sustitutos, perdón, dentro de la oración, ¿ya? La idea no es repetir a cada rato la misma palabra, sino tener algunas palabras que nos ayuden a conectar la idea anterior, pero con relación por sinonimia u omisión, que es lo que vamos a ver ahora, así que no se preocupen. Ejemplo de sustitución léxica. Me como 2 manzanas al día. Es bueno comer fruta regularmente. ¿Cuál es la sustitución léxica que se hace aquí? Básicamente tiene que ver con estas palabras que están subrayadas. Manzana no se vuelve a repetir, sino que se utiliza un sustituto, que es de relación por sinonimia, ¿cierto?
donde tomamos el grupo frutas y lo relacionamos con manzana. De esa manera nos aseguramos de mantener la coherencia, la cohesión, ¿cierto? Que esté conectado con la oración anterior, pero utilizando una palabra que no sea la misma a la de la oración anterior. Esto tiene que ver básicamente con escritura, que yo sé que es un poco tedioso quizás, pero no está de más recordarlo. Existen muchas formas en las cuales ustedes pueden marcar una sustitución léxica, y las que son más utilizadas son estas. Yo acá les traje algunos ejemplos. Primero tenemos la relación por sinonimia, ¿cierto? Este es el más común que ustedes conocen porque es el uso de sinónimos. Si ven que una palabra se repite, usted la reemplaza por un sinónimo, como en el ejemplo que aquí aparece. Charly García dio un nuevo concierto. El espectáculo, que es el sustituto, ¿cierto?, conmovió a miles de seguidores. ¿Ya? Ahí tenemos una relación por sinonimia. Hay otro elemento que se llama los hipónimos, que es básicamente cuando el término de la relación de inclusión se puede establecer entre los significados de diferentes palabras. ¿Qué quiere decir esto? De manera más concreta, lo que se hace es que el listado de la palabra, de la oración anterior, se reduce a una sola palabra. Por ejemplo, miro con atención la mesa, las sillas, la biblioteca. Los muebles dicen algo acerca de los dueños. En este caso, lo que se hace es sintetizar a ese grupo en una sola palabra. ¿Ya? Es simplemente eso. Lo otro es la paráfrasis, y que básicamente es una explicación. En vez de mencionar la palabra antes dicha, lo que yo hago es una explicación de esta. Ejemplo, en 1844 se inaugura el telégrafo. La transmisión a distancia de información mediante un cable modificará sustancialmente la comunicación humana. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Se explica el concepto telégrafo para poder introducirlo en una nueva oración. ¿Ya? Eso es básicamente la relación por paráfrasis. Después tenemos sustitución prenominal, donde los pronombres personales sustituyen al nombre o sustantivo. Ejemplo, para que nos quede más claro. Javier y José se conocen desde pequeños y ahora son novios. Les gusta viajar por el mundo y andar en bicicleta. Obviamente este pronombre hace referencia a Javiera y José. Y después, y último, tenemos las elipsis. Y las elipsis, chiquillos, básicamente son omisiones. No se utiliza ni sinónimo, ni relación por hiponimia, ni paráfrasis, sino que simplemente se omite el sustantivo. Como por ejemplo, José, está en el mercado y yo en la casa. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que se hace? El verbo estar se omite para no tener que repetirlo, porque anteriormente se dijo, que José estaba en el mercado. Entonces, para no repetirlo de nuevo, simplemente se omite, no es necesario sustituirlo, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos otra forma de sustitución léxica, que es a partir de la omisión. Obviamente, siempre que ustedes quieran utilizar un elemento de sustitución, ustedes deben leer la oración para ver si queda o no de manera coherente. Ya, eso es como lo fundamental. Una vez dicho eso, chiquillos, un dato que no es menor, no está en la pauta, pero es un tip que ustedes tienen que considerar cuando quieren tener un trabajo o un ensayo como bien equilibrado. Tienen que fijarse en la extensión de los párrafos. Hay que tratar de que los párrafos en sí tengan una extensión simétrica. ¿Por qué? Porque eso nos indica que cada uno de los puntos que estamos trabajando está desarrollado de manera equitativa, es decir, desarrollado de manera completa. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos un texto como el de acá, por ejemplo, donde los párrafos son asimétricos, eso va a indicar que hay algunas ideas que fueron más desarrolladas que otras, por lo tanto, tenemos ideas inconclusas. Y eso que va a hacer que tengamos un texto no tan coherente como el que podríamos tener con un párrafo más equilibrado. Obviamente puede haber un texto que tenga menos líneas un párrafo que tenga menos líneas que otra, pero no debe presentarse de manera excesiva para que se entienda que cada una de las ideas está desarrollada en su punto exacto. Ya lo mismo pasa, y que esto suele suceder, el otro ejemplo donde
a veces no separan perdón, los párrafos. ¿Ya? Ahí también se tienen que preocupar. Cada párrafo es una idea diferente. Si ustedes tienen un solo párrafo, habla de una dificultad en torno a la coherencia, ¿cierto? Y a la progresión temática. Quiere decir que están desarrollando un solo tema. O bien tienen problemas de coherencia, ¿ya? Es decir, de separar los párrafos y darle una secuencia lineal a las ideas. Entonces ahí hay que tener mucho, mucho cuidado. Siempre nuestro texto idealmente debiera verse de manera superficial de esta manera, que se vea como equilibrado para que nosotros estemos conscientes de que cada punto está desarrollado de la misma manera. Por eso yo en la pauta lo que les pedí fue que ustedes tuvieran puntos centrales, ¿ya? Temáticas centrales en cada párrafo para que esto les sea más fácil. Después, chiquillos, había un indicador que decía que ustedes tenían que utilizar citas APA, ¿ya? El sistema de citas APA. Y aquí sí les voy a preguntar, porque tengo la duda, a ver si tenemos claro esto. ¿Cuál es la diferencia entre una cita y una referencia? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿No? A ver, Yo no, Miss. dedito para arriba, ¿quién sabe? ¿No tenemos claro todavía? Ya, muy bien, entonces lo vamos a explicar porque esto, chiquillos, nos suele confundir. A veces cuando decimos que tienen que citar en APA, hacen dos cosas. Ponen lo de la bibliografía en el cuerpo o ponen lo del cuerpo en la bibliografía y ahí se arma como un enredo muy complejo. Entonces es súper importante que veamos esta diferencia. Cuando ustedes, perdón, se les pide citar en APA, tenemos que saber que la cita es distinta a la referencia. ¿Por qué? Porque la cita es una referencia, sí, pero que está dentro del texto. Es para marcar la cita dentro del texto cuando yo lo estoy escribiendo. Mientras que la referencia está fuera del texto, está hacia el final. Es como la bibliografía. Con la diferencia, obviamente, que en la bibliografía ustedes citan todos los textos que utilizaron para la construcción de su ensayo, mientras que las referencias colocan solamente los textos que efectivamente están citando dentro del ensayo. Suena un poco enredado, pero ya lo vamos a explicar punto por punto, no es tan complejo como se ve. Lo que tenemos que tener claro es que las citas están dentro del texto, ¿ya? Mientras que las referencias yo las coloco al final, es como la bibliografía, ¿ya? Y nos van a ayudar a poder comprender de dónde se sacó la información. Estos son aspectos formales, chiquillos, que ustedes tienen que comprender antes de entrar a la universidad para que no les cueste tanto cuando tengan que hacer un ensayo y les digan que tienen que citar en APA, porque ahí nadie les va a explicar cómo se cita en APA, ¿ya? Es algo bastante complejo, pero yo sé que si ustedes lo practican lo van a poder hacer. Entonces, ¿cómo se cita? Dijimos que las citas primero son las que van dentro del texto, dentro de nuestro cuerpo del texto, ¿verdad? Y tenemos citas que van a ser textuales, donde yo voy a sacar información literal de otro texto, ¿ya? Mientras que voy a tener otras citas que van a ser parafraseadas, que son ideas que yo reproduzco pero con mis propias palabras. Por ejemplo, en aquel párrafo donde ustedes tienen que explicar el concepto de identidad, yo sé que el concepto de identidad no es algo que surgió de sus cabecitas, por lo tanto tienen que sacarlo de alguna parte. Lo pueden sacar de internet o lo pueden sacar del texto de la raíz. ¿Qué es lo que podrían hacer ahí? Tomar alguna cita importante, ¿cierto? De la raíz o de alguna clase que nosotros hemos tenido y colocarla dentro de su texto. Pero ustedes deben señalar que esa información no es suya, porque si no eso es plagio, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo citamos? Primero, cuando ustedes construyen el texto, yo les dije que tienen dos formas de citar. Una es con citas textuales y la otra es un parafraseo. Vamos a empezar con las citas textuales para que puedan comprender bien. En este caso, la cita textual, si ustedes se fijan, es la que está aquí, entre comillas. ¿Ya? Esto es lo que yo ocupé del texto. Mientras que esto que dice texto aquí son las ideas que yo estoy colocando alrededor y son las que me van a servir para unir esta cita a mi texto. Leamos para que nos quede más claro. Dice, en ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro
porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo, ya invisible. Kaku, que es el autor que yo voy a citar, abro paréntesis, pongo el año del texto del autor que yo estoy citando y digo, Kaku afirma, abro comillas y coloco lo que dice Kaku, ¿cierto? Cierro comillas y al final, entre paréntesis, señalo la página de donde saqué la información. Si no tiene página, si es de una página web, que eso ustedes lo hacen, lo van a marcar específicamente en la bibliografía, ustedes pueden poner aquí SP, ¿ya? ¿Qué significa sin página? En este caso, una vez que terminan la cita, no la pueden dejar suelta, sino que la tienen que comentar. Entonces aquí lo que se hace, básicamente, en lo que sigue del texto, es explicar la cita, ¿ya? La cita yo no la coloco suelta en el texto sin explicación, tengo que señalar quién la dijo, ¿verdad? Y cómo funciona dentro de mi texto. Eso es cuando yo tengo una cita textual con menos de 40 palabras, ¿ya? Este es el formato. El otro formato que podría utilizar para el mismo tipo de citas con menos de 40 palabras, se mantiene lo mismo, las comillas, si ustedes se fijan, pero en vez de mencionar el nombre del autor al inicio, lo que yo puedo hacer, si no lo quiero poner al inicio, lo puedo poner al final, y lo que debo hacer es abrir un paréntesis, coloco el apellido del autor, el año del libro y la página, ¿ya? Con comas entre medio, y cierro paréntesis. Esto obviamente es mi cita y nuevamente le repito lo mismo de antes. Lo de acá corresponde básicamente a los comentarios, ¿ya? De la cita, no es nada más que eso. Ahora, si yo quiero citar un extracto que tiene más de 40 palabras, supongamos, el formato de la cita ahí cambia un poco. Porque ¿qué es lo que se hace en ese caso? Las citas que tienen más de 40 palabras se colocan en un mini párrafo separado, ¿ya? Donde vamos a tener una sangría distinta, si ustedes se fijan. Ya no está una sangría en primera línea, sino que es una sangría completa. Y no coloco las comillas, sino que simplemente al final coloco el apellido, el año y la página, ¿ya? No es nada más que eso. Y obviamente acá sigo comentando la cita al inicio y al final. Cuando ustedes introduzcan una cita, chiquillos, y esto sí es importante, fíjense que siempre estén enunciando bien la cita al inicio y al final pueden comentarla. Si un texto es muy parecido a cuando ustedes hablan, la idea es que se comprenda lo que están diciendo en su texto. Por lo tanto, si ponen esta cita sin ningún comentario antes o después que esté relacionando la cita con su argumentación o con su texto, no se va a entender, ¿ya? Por lo tanto, esto es súper importante que ustedes sí lo manejen. Ahora bien, estas son las citas textuales, ¿ya? Pero también tenemos las citas que tienen, perdón, ahí está, el parafraseo, ¿ya? El parafraseo, yo les dije que eran las citas que ustedes realizan, pero con sus propias palabras, es decir, como que toman la idea de otra persona, pero no la dicen con sus palabras, sino que la dicen con sus propias palabras. Es, por ejemplo, cuando ustedes en la infografía hablaban acerca de las vanguardias, muchos de ustedes explicaban lo que eran las vanguardias, perdón, pero no decían de dónde sacaban la información. Entonces, hacían parecer como que lo que ahí estaban diciendo era algo creado por ustedes, o dicho por ustedes, propuesto por ustedes, y la realidad es que no. La realidad es que lo dice otra persona y ustedes deben decir de dónde sacaron esa información. En este caso, si ustedes se fijan, la cita aquí está puesta con sus palabras, no lleva comillas, aquí no es necesario colocarla entre comillas, pero sí, al final de la idea que ustedes están citando deben poner el nombre del autor nuevamente, coma y el año del libro. ¿Ya? Eso, recuerden que todo esto es dentro del texto, ¿sí? Estas ideas que dicen texto son las ideas suyas, mientras que lo que dice cita obviamente corresponde a lo que yo estoy sacando de otro lado, de otro libro. Muy bien, queridos. Eso en cuanto al sistema de citas principalmente por parafraseo. Ahora, si no colocan el nombre al final, como el anterior, en el parafraseo, ¿se acuerdan acá? Kaku, 2009, también se puede hacer a la inversa.
se puede colocar Kaku, ¿cierto? Paréntesis 2009, aquí tenemos el autor, el año entre paréntesis, y usted dice lo que plantea este autor. Refiere que las cosas nos afectan, ¿ya? Y ahí explica. Aquí es lo mismo, ¿cierto? Pero la diferencia es que solamente se coloca al inicio el autor. Ahí ustedes pueden elegir cualquiera de las dos formas les sirve, ¿ya? No hay mucha variación. Esto, chiquillos, yo se los voy a subir a la plataforma con el instructivo de cómo citar, porque todo se puede pueden citar libros, películas, todo. Y de hecho, su trabajo lleva una cita obligatoria, que es la de la película. ¿Cuáles son las referencias? Como les dije antes, las referencias van al final del texto. Eso no significa que no tengan que tener las citas, porque las citas son lo que nos ayuda a conectar la idea que coloqué arriba con la bibliografía o la referencia, ¿cierto? Que es la que va al final. Y la referencia también tiene su formato, ¿cierto? Y hay distintas formas de referenciar diferentes cosas. Por ejemplo, los autores, perdón, los libros se referencian de la siguiente manera. Va el apellido, coma, la inicial del autor, el año. ¿Saben por qué colocamos el año aquí? Básicamente para saber que la cita de arriba, que menciona el año, ¿cierto? Refiere a este libro en particular, porque puede ser que yo utilice más de un libro de un mismo autor. Entonces la única forma de diferenciarlo para saber si esa cita corresponde a ese libro es el año, por supuesto, ¿ya? Después va el título en cursiva, la ciudad de la edición, coma, el país y la editorial. Puede ser que no encuentren, por ejemplo, la ciudad, pero sí pueden encontrar el país y la editorial, ¿ya? Eso es como lo que tienen que tener claro. Y eso quedaría de la siguiente manera. Si ustedes se fijan, acá hay un ejemplo, ¿ya? Después tenemos la versión en libro, perdón, la versión electrónica. Si ustedes sacan un libro de internet, también lo pueden citar, ¿cierto? Pero la única diferencia es que al final deben poner recuperado de. Eso significa de dónde sacaron ustedes la información. Por ejemplo, aquí aparece obviamente el apellido nuevamente, la inicial, el año, el nombre del texto, y ponen aquí recuperado de y pegan el link de dónde sacaron la información, ¿ya? También hay formas de citar películas, ¿ya? O cintas cinematográficas. Y es muy parecido al anterior. Apellido del autor, ¿cierto? La inicial del autor. A ustedes colocan ahí si es director, productor. Ahí puede ser variado, ¿cierto? Colocan el año de la película, el nombre en cursiva nuevamente y el país y la productora, ¿ya? Es eso simplemente, eso por lo general aparece en los créditos. Eso en cuanto a las referencias y a las citas. Ese es el sistema de cita APA, chiquillos. Ahora, ustedes dicen, bueno, es súper enredado, ¿para qué sirve esto? En el mundo académico de verdad sirve mucho, porque si yo estoy leyendo un texto que me interesa o que quiero utilizar para mi estudio, pero no quiero utilizar solamente ese texto, sino que quiero utilizar, por ejemplo, la cita que él estuvo trabajando, la única forma de que el lector llegue a esa cita real es a través de la referencia, porque él va a ver el apellido del autor, el año, y va a ir al final del texto a buscar la referencia, y lo que uno espera es que esa referencia obviamente sea real, ¿cierto? Y pueda ir al libro que yo utilicé para construir mi texto. ¿Ya? Esa es como la finalidad que tiene el mundo académico. Y obviamente deshacerse de la idea de que puedo estar plagiando algún trabajo, que ahí eso también es lo complejo y lo que yo debo considerar. ¿Ya, mis queridos? Entonces, sé que esto ha sido un poco tedioso porque en realidad son todas las partes de lo que debo considerar al momento de escribir. Consideré que esto fue importante decírselo porque en realidad corresponden a errores que nosotros cometemos habitualmente. Pero la idea principal es que hoy día ustedes ya comiencen a trabajar y la actividad de hoy día, la actividad de escritura, que obviamente ustedes la van a tener hasta la próxima semana, hasta el día que tienen que entregar el texto, es escribir su primer borrador, ¿cierto? Considerando los indicadores que hemos visto acá en clase. Es súper importante que después de escribir su primer borrador, chicos, revisen su texto utilizando la pauta que vimos, ¿ya? Y una vez que ya tengan hecho eso, ustedes suben en PDF su texto a la plataforma, ¿ya?
utilicen el Google Docs que crearon para trabajar con sus compañeros en línea. Recuerden que este trabajo es grupal, por lo tanto es una muy buena herramienta para que todos ustedes puedan ir construyendo su texto al mismo tiempo. El trabajo se puede entregar entonces hasta el día 29 de septiembre. Ya le quedan bastantes días todavía para terminar. Utilicen la herramienta y no sé si tienen alguna duda puntual para que podamos resolver ahora antes de terminar la clase. Queridos. Miss, yo tengo una duda. Valeria, dígame. Sobre la cita y la referencia, Ujú. tenemos que tener citas dentro del ensayo y luego referenciar el mismo, pero al final como bibliografía, ¿o no? Exacto. Eso es, porque Ah, ya. las citas básicamente es lo que nos ayuda a darle como una orientación dentro del texto, como una indicación. Y con eso yo sé que esa cita va a pertenecer al libro que usted tiene en la bibliografía al final, ¿ya? Esa es como la Ya. idea. Siempre, chiquillos, que ustedes citen en APA, es esa la manera, esa es la forma, ¿ya? No son, por eso no hay que entender como las citas con la referencia como algo totalmente distinto. No, no es que yo utilice o citas o referencias, no, sino que dentro de un mismo texto deben ir las citas y obviamente esas citas deben estar referenciadas, es decir, yo debo indicar al final de dónde saqué esa información, ¿ya? Esa es como la idea. Ahora, el texto que yo utilicé para eso es un texto que se utiliza mucho en la mayoría de las universidades que tiene que ver con el Instituto Javeriano de Escritura y es donde se ponen las reglas de cómo citar en APA, porque esto no es al lote, o sea, la idea es que todos manejemos el mismo sistema de citas para que sepamos cuáles son los códigos, perdón, y podamos leer todos de la misma manera los textos académicos. Esa es como la finalidad, ¿ya? Eso es lo principal. Muy bien, queridos. ¿Otra duda? ¿No? Muy bien, chicos, fue un gusto estar con ustedes hoy día. Espero entonces que mañana estén muy preparados para su debate. Me quedo solamente con las personas que llegaron atrasadas y no alcanzaron a colocarse presentes en la lista para poder ingresarla. Así que si no tenemos otra duda, queridos, nos despedimos y nos vemos mañana. Que estén muy, muy bien. Chao, chao. Chao, Miss. Chao, Miss. chiquillos, que estén bien. Nos Igual. quedamos entonces